Juan, capítulo 4, versículos 1 al 30. Tuve la oportunidad de enseñar este mensaje en algún momento en la iglesia, cuando estuvimos haciendo el estudio del libro de Juan o del Evangelio de Juan, los días jueves. Eso fue ya yo creo que eso fue antes de la pandemia, creo, no me acuerdo bien. Sí, porque ya en la pandemia estábamos en Santiago, entonces sí, creo que fue antes. Y hoy tengo la oportunidad de compartir nuevamente este mensaje, pero ya en un culto dominical que yo he titulado Saciando nuestra sed. Así lo he titulado. Vamos a ver en un momento la imagen en las pantallas y vamos al Evangelio de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 30. Vamos a leerlo todo. Si de pronto usted tiene una persona a su lado que no tiene Biblia, usted la puede compartir, lo pueden hacer y también lo vamos a tener en pantalla. Y así dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén. Señor, en esta tarde, Dios, te damos infinitas gracias, soberano Rey, por tu palabra. Aquí estamos con toda la disposición para que tú nos transformes, para que tú, Señor, nos des el entendimiento necesario y podamos ser sensibles a tu voz. Reconocemos, Señor, que estamos sedientos de ti
y reconocemos que tú, Padre Santo, eres la fuente de agua viva. Hemos venido a buscar esa fuente de agua viva y ayúdanos, Padre Celestial, porque cada día queremos estar y permanecer en ti. Habla, Dios, a nuestros corazones y que esta palabra se haga real en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Saciando nuestra sed, como he titulado este mensaje en el día de hoy, y vamos a hablar de algo básico y sencillo que está justamente en el contexto que vivimos este fin de semana. ¿Quiénes se quedaron sin agua? Levanten su mano. Esos son los que no se bañaron, a ver. No, yo sé que mínimo, como decía Joan, trapito, ¿cierto? Mínimo trapito. Pero, o pañitos también. Por acá son más play, pañitos, ¿listo? Pilas pues. Entonces resulta que cuando nosotros estamos acostumbrados a tener algo de forma natural, como todos los días tenemos el agua, quizá a veces el dicho popular que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde cobra muchísimo más sentido. Porque quizá vemos la importancia de las cosas cuando no las tenemos o cuando nos hace falta. Y creo que tenemos cosas supremamente esenciales por las que cada día nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Yo no sé cuántos pueden preocuparse o pensar qué pasaría de nosotros si no tuviéramos algo tan esencial todos los días en nuestra casa, en nuestro hogar o para los diferentes quehaceres que tenemos durante el día. Yo creo que más de una cocina debe estar patas arriba en estos momentos, ¿cierto? O más de un montón de agua recogida con tal de que este fin de semana algo tan esencial no nos haga falta. Y justamente este pasaje nos va a hablar de una fuente de agua viva. Nos va a hablar acerca de alguien que está sediento y muy curiosamente aquel que nos muestra el texto como el primer sediento, que es Jesús, que está cansado y que tiene sed, justamente es el que viene realmente a saciar nuestra verdadera sed. Debemos entender a través del texto que todos nosotros, absolutamente todos, estamos sedientos de esa agua viva. Hay diferentes circunstancias que hacen evidente que nosotros somos sedientos y eso es lo que enseguida vamos a profundizar. Pero por eso vamos a ir al versículo 4, donde nos muestra el contexto del momento en que Jesús llega a Samaria. Porque resulta que, como lo dice el texto, estaban bautizando allí sus discípulos, los discípulos de Juan, aunque Jesús no bautizaba, claro el texto, sino los discípulos, y ya los fariseos estaban incómodos con esta situación. Hay muchos que venían a escuchar el mensaje de Jesús, hay muchos discípulos que se iban añadiendo, iba creciendo la cantidad de seguidores de Jesús. Entonces había una gran preocupación y les tocó salir por causa de los fariseos de Judea hasta Galilea. Y debemos recordar que estamos en un contexto donde es un desierto. Había que hacer grandes recorridos a pie cada día durante el calor del día. Y no habían los víveres como nosotros los tenemos hoy en día constantemente o tan a la mano, sino que aún nos dice que era la hora sexta, cerca del mediodía, con el calor del día, en medio del desierto, sin algo que comer y sin agua, y allí estaba Jesús y sus discípulos. Me gusta resaltar la palabra, le era necesario porque existían otros caminos para llegar hasta Galilea sin tener la necesidad de pasar por Samaria. Es más, muchos judíos utilizaban estos caminos ya que los judíos no se la llevaban con los samaritanos. No existía una buena relación entre ellos. Es más, se evitaban entre judíos y samaritanos. Habían peleas, habían discusiones, habían problemas, había menosprecio entre ellos, había iras, había rencores, y todo esto acontecía por algo que encontramos en el Antiguo Testamento, y se lo voy a ilustrar rápidamente para que usted pueda entender mejor lo que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4. Cuando vamos a la época de la monarquía, ¿cuáles son los reyes más significativos que hemos escuchado del pueblo de Israel? El rey David, muy bien. ¿Quién le sigue? Salomón, muy bien. ¿Cuál es el que sigue allí? Un tinto por el que sigue. ¿Quién era el hijo de Salomón? A ver. Jeroboam no, pegó en el palo. Era Roboam, muy bien. El hijo de Salomón,
Ya el tinto, no hay problema, ahorita lo reclama. Roboam, que era el hijo de Salomón, es el que tiene la oportunidad de recibir la descendencia y ser el futuro rey. Y debemos recordar que durante la época de David y de Salomón es conocida como la época dorada de Israel, donde Israel crece, donde Israel es grande, somete a otros pueblos, es poderosa, tiene el favor de Dios, pero empieza una decadencia durante el reinado de Salomón, por la cantidad de mujeres con la que está, porque se olvida de Dios, y vamos a encontrar una decadencia, y esto es lo que recibe Roboam, un pueblo que está cansado de la administración que tiene Salomón. Un pueblo que está aburrido, que está hastiado como tal, inclusive se quejan. Ellos muere Salomón y se levanta un líder, que es Jeroboam, un líder que acompaña al pueblo y va y representa al pueblo y dice, mire rey, necesitamos saber usted cómo va a manejar la situación, porque ya estamos cansados de la forma como su padre venía administrando. Entonces díganos cómo va a manejar al pueblo. Y resulta que Roboam, siendo muy joven y teniendo esta gran responsabilidad, va y pide consejo. Se va para donde los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel le dicen, tienes que escuchar al pueblo, tienes que conocer las necesidades del pueblo, ser sensible a lo que le ocurre al pueblo. Pero resulta que después de escuchar el consejo de los ancianos, se va, dice literalmente el texto, para donde sus amigos o los jóvenes y pide consejo. Y adivinen qué le dijeron los jóvenes. ¿Qué creen ustedes que le dijeron los jóvenes? Todo lo contrario a lo que dijeron los ancianos. Que aprovechara su posición, que él era el rey, que nadie podría en ningún momento cuestionar su autoridad y sus decisiones. Y adivinen ustedes a quién hace caso él. Efectivamente desecha el consejo de los ancianos, acepta el consejo de los jóvenes, y aquí nos vamos a encontrar ante una de las decisiones más determinantes del Antiguo Testamento, porque el hecho de que Roboam escuchara el consejo de los jóvenes y desechara a los ancianos causa la división del pueblo de Israel. A partir de esta fecha, Israel nunca vuelve a ser el mismo, porque Jeroboam se va con 10 de las tribus, eran 12 en total, 12 tribus. Jeroboam se va con 10 de las tribus al norte y forman a Israel, y en el sur queda Judá con algunos de la tribu de Leví y de Benjamín, pero es la división. Por eso en el Antiguo Testamento y en el texto de los Reyes nosotros nos vamos a dar cuenta que nos hablan continuamente del reino del norte y del reino del sur, porque hay esta división por causa de la decisión que toma Roboam. Y aunque no es el tema el día de hoy, sino solamente para que podamos entender bien el contexto, esto nos enseña que no podemos prestar nuestro oído a cualquier tipo de consejo. Hay consejos que nosotros podemos guardar y van a edificar nuestra vida, pero definitivamente hay otro tipo de consejos que nosotros tenemos que desechar. Y Jeroboam se va con las 10 tribus hacia el norte, Roboam se queda con Judá y con los pocos que le acompañan en el sur, pero Jeroboam en el norte tenía un problema, porque el pueblo de Israel era supremamente religioso. El pueblo de Israel giraba en torno al templo, a los sacrificios y a la adoración a Dios. Entonces Jeroboam tiene una estrategia, porque dice, en Jerusalén, en el sur, es donde está el templo y donde todos van a querer ir a adorar. Entonces nosotros aquí vamos a montar también nuestra adoración. Y en el norte dice que en los montes levanta templos, levanta estatuas, y el pueblo en el norte empieza a adorar a Baal, a Astarte, a otros dioses paganos, y se olvidan de la adoración a Dios. Posteriormente es que nosotros vamos a encontrar que el imperio asirio destruye el norte, el imperio babilónico destruye el sur, y vamos a encontrar en el contexto del Nuevo Testamento que ya no se habla de Israel, sino que por eso nada más se habla de Judá, de los judíos y de la descendencia del rey David como el hijo de Roboam, que siguió con la línea y con la promesa que tenía de parte de Dios David para ese futuro rey. Y ese era el contexto que nosotros debíamos entender, porque eso causó problemas entre los de la ciudad de Jerusalén, que eran de Judá, y los de Samaria,
Porque a partir de este momento hubo una enemistad. Ya no se la llevaban, ya no hablaban, había guerra civil entre ellos, guerras internas entre el norte y el sur. Y ya ellos quedaron totalmente separados, totalmente peleados, totalmente divididos. Y llega en algún momento en que llega la destrucción para ellos y los de Judá dicen, muy merecida la destrucción para ellos, por traicioneros, porque se fueron, porque se apartaron de Dios. Pero no reconocían que ellos también en muchas ocasiones se habían apartado de Dios. Entonces miren esto, llega Jesús y dentro de sus parábolas, adivine a quién le pone como ejemplo a los judíos, a un samaritano. Por eso era tan complicado las enseñanzas de Jesús para ellos escucharlas, porque ¿cómo Jesús va a colocar a un samaritano como ejemplo de persona buena? Sabiendo que ellos son para nosotros lo peor, no nos juntamos con ellos. ¿Cómo Jesús va a colocar un samaritano como ejemplo de algo bueno? Y ellos no se la llevaban, se evitaban por completo, había una contienda entre ellos, pero aquí nos dice la palabra de Jesús, la palabra de Dios, que Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. Hay una intencionalidad en Jesús en ir a Samaria y no evitar el paso por Samaria. Nos vamos a dar cuenta que los judíos rechazaron a Jesús, pero contrario a lo que va a ocurrir aquí en Samaria, con el siguiente escenario que vamos a ver, y vamos llegando al punto esencial de esta enseñanza, porque nos va a hablar que Jesús, a mediodía, con ese calor, con la sed, con el hambre, se encuentra un pozo, y sus discípulos son mandados a la ciudad de Sicar a comprar algo de comer. Mientras él se queda allí en el pozo, ahí tenemos una imagen de lo que podría ser aproximadamente un pozo de donde sacaban el agua en esta época. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de conocer un pozo? Pero uno de verdad, no el de los deseos, de las moneditas, no. Uno de verdad. Yo tuve la oportunidad cuando estaba en la adolescencia, tuve la oportunidad de ir a San Bernardo del Viento. Y en esa época, que eso fue hace ratico ya, y en esa época no existía el acueducto o no existían los sistemas que nosotros tenemos aquí en la ciudad, sino que las cabañas o las fincas o las casas usualmente tenían pozos para sacar el agua. Entonces las casas que eran muy play tenían ese sistema de drenaje como tal y llegaba el agua, pero las otras que no, uno se rifaba la ida al pozo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le toca ir al pozo? Pues nadie quería ir al pozo, a sacar agua del pozo por lo que significaba, por subir el agua otra vez hasta la casa. Y una vez me tocó a mí ir al pozo. Me tocó ir hasta el pozo, uno llegaba, le quitaba la tapa, empezaba a tirar la cuerdita como tal con el canasto para sacar el agua. Y ustedes no se imaginan cuando uno veía esa agua oscura, entierrada, fea, y uno, Dios mío, ¿vamos a cocinar con eso? Nos vamos a bañar con esa agua. Yo pensaba, pues voy a quedar más sucio después de bañarme con esa agua. Pero resulta que el agua tenía un proceso. La sacábamos como tal, llenábamos unos tanques. En esos tanques se iba asentando toda la suciedad que tenía, la arena y todo lo demás. Después se filtraba, se hervía y esa era la agua que utilizábamos en sí. Pero les hablo de este sistema porque en las zonas costeras o en las zonas donde hay mucho calor, cuando no hay temporada de lluvia, los pozos sirven para tomar el agua de los yacimientos o el agua subterránea que se encuentra en las profundidades de la tierra. Pero cuando hay temporada de lluvia, estos mismos pozos recogen el agua como tal y es la que se utiliza en estas ocasiones. Y aquí teníamos el gran ejemplo de los desiertos donde estaba Jesús, donde compartía con los discípulos, y algo que era muy natural era encontrarse con los pozos. Y para esta época los que tenían que ir al pozo a buscar el agua, adivinen quiénes eran. Mandaban a las mujeres, pero no era una mujer sola, oiga, si amén por allá. Pero no era una mujer sola, ellas iban en combo. Mire, llegaba la señora de la casa, se iba con otras mujeres, también con las criadas, con sus hijas y algunos servidores, y se iban todos juntos para el pozo porque la tarea era ese día sacar agua, y usualmente lo hacían en la tarde porque ya caía el sol y era mucho más fácil, el sol del desierto no los aporreaba tanto. Pero resulta que por esta práctica que hacía parte de la cultura judía, los pozos empezaron a tener una connotación diferente. Adivine de qué: el lugar de los encuentros amorosos.
El lugar de los encuentros amorosos de esta época eran los pozos. Y mire, le doy el siguiente ejemplo para que usted me crea muchísimo más. Adivinen dónde Isaac consiguió su esposa. ¿En el pozo? Adivinen dónde Jacob consiguió su esposa. Adivinen dónde Moisés consiguió su esposa. Yo creo que más de uno, pastor, ¿dónde hay un pozo por ahí? No, inclusive eran conocidos así. Yo creo que los solteros de la época que hubo, para el pozo. Llegó el momento de visitar el pozo nuevamente. Y es por la connotación. En la tarde caía el sol, muchas mujeres, con sus hijas también, con sus criadas. Así fue que Jacob encontró, que llegó sediento del desierto, se encontró un pozo y puras mujeres ahí, y se enamoró de Raquel y posteriormente se casaron. Y así ocurrió. Una connotación de conquista y de amor en este lugar desértico, donde en muchas ocasiones los hombres llegaban con el interés que ya sabemos, que podían conocer allí su costilla o su amor en medio del pozo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque después de estudiar este contexto, vamos a entender que lo que acabamos de leer podría tener una interpretación diferente. Porque nos vamos a encontrar a un Jesús que está solo en el pozo, pero también nos vamos a encontrar una mujer que llegó sola al pozo. Y esto es particular, porque las mujeres en primera instancia nunca iban solas al pozo y menos al mediodía. Pero ya vamos a recordar por qué esta mujer estaba sola allí en pleno sol de mediodía. Y ocurre algo que para ella es muy extraño. Y es que en primera instancia un judío le hable a una samaritana, porque entre judíos y samaritanos, nada que ver. No se hablaban, no se la llevaban. Pero adicional a eso, que un maestro le hablara a una mujer. Entonces hay doble situación para decir, ¿por qué me está hablando este hombre? Y adicional a eso, para pedirme agua. Y aunque no lo crea, porque yo después de leerlo, yo dije, ¿será que yo soy muy mal pensado? Cuando estaba estudiando el texto, ¿será que yo soy muy mal pensado? Y me fui a estudiar por allá los comentarios y resulta que se va a crear allí la escena perfecta para que todos piensen que adivinen qué. Hay una mujer interesada en Jesús. Hay una mujer interesada en el Maestro. Pero voy a hacer la claridad, porque Jesús tenía una intención diferente. Pero esta mujer inicialmente no sabía cuáles eran las intenciones que tenía Jesús, ni el propósito de su conversación. Y adicional a esto, que esta no era cualquier mujer, sino que esta era una mujer que tenía una reputación dudosa. Era una mujer que, vamos a ver, ¿cuántos acá se han visto el programa? ¿Usted alguna vez se ha visto Caso Cerrado? Yo no. Me han contado. ¿O usted alguna vez se vio Laura en América? Aquí nos vamos a encontrar en una escena digna de ese programa. Porque lo que va a pasar es que esa mujer literalmente va a mostrar interés por Jesús. A tal punto que cuando empieza la conversación, Jesús la invita, porque Jesús le hace un ofrecimiento: si supieras quién soy, me estarías pidiendo agua. Y entonces ella no lo ve como un tema espiritual, sino que se pregunta como, ay, ¿cómo así? ¿Quién es este? ¿Quién es esta persona? Porque está aquí en el pozo de Jacob y ella dice, ¿quién es? ¿Será que es una persona importante y yo no la conozco? ¿Por qué me está diciendo esto? Y ella recuerda como tal que ese era el pozo de Jacob, que también había heredado José, los patriarcas del pueblo de Israel. Y entonces al él hacerle este ofrecimiento, ella tiene una pregunta y un interés por Jesús. A tal punto que cuando Jesús le pregunta o le dice que vaya y llame a su marido, adivine qué dice ella. ¿Qué dice ella? Si ve, sinvergüenza. Lo negó. Es más, tenía 5 maridos y dice el texto. Y con el que estaba ahora, vamos a ponerlo en palabras contemporáneas, había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora, o sea, el novio, que en esa época no se conocía la palabra como tal, con el que estaba conviviendo en ese momento. Y Jesús le pregunta, ve y llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido.
Eso quedó perfecto como no, que pase. Quedó perfecto para eso. Que no tiene y los 5 que has tenido. Y allí es donde esta mujer se siente confrontada con Jesús. Y allí es donde vamos a ir encontrando el propósito de este texto, porque aquí nos va a hablar de una conducta que tenía esta mujer. Y vamos a evidenciar unas necesidades que habían en esta mujer. Tampoco el texto nos está diciendo que había enviudado. Y nos está hablando de un hábito de cambio de relaciones, de una inestabilidad emocional. Y por eso las razones de que ella estuviera sola en ese horario como tal recogiendo el agua. Porque las mujeres lo hacían en la tarde, lo hacían en compañía. Pero a ver, ¿dónde están las que son casadas? Levanten la mano las casadas. Si usted tiene una amiga que es bien coqueta con su esposo, ¿usted la invita a su casa? ¿Usted se sigue relacionando con ella? ¿Qué pasa con una persona que es así? Se aleja. Y esta mujer, ninguna de las mujeres de la provincia quería estar con ella. Estaba totalmente sola y en un horario diferente en el que salían las demás mujeres. Porque era una mujer que tenía una dudosa reputación por sus prácticas y sus conductas, por la cantidad de maridos que había tenido. Quizá era una mujer que había tenido muchas relaciones, como lo vemos y lo muestra el texto. Pero más que la conducta nos habla de la realidad de su corazón. Una mujer con un vacío espiritual, un vacío emocional y un vacío también físico. Y aquí nos habla de la realidad de nuestro corazón, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar delante de Jesús con esos vacíos y quizá a veces no somos conscientes de ellos. Pasa en las relaciones, pero también pasan con muchas cosas. Que hay personas que creen que la única forma que pueden ser felices es a través de una relación. Y quizá cuando se acabó el éxtasis de la relación, entonces ya está cambiando de relación. Y ya cuando entonces se cansó de esta persona, ya está teniendo una relación nueva. Pero es que nuestro corazón es insaciable. Cuando nosotros buscamos llenar los vacíos de nuestro corazón con las cosas de esta tierra, no vamos a encontrar absolutamente nada que llene nuestro corazón. Vamos a encontrar felicidades momentáneas, felicidades instantáneas, placeres del momento, pero que van a ser como siempre efímeros. Piense en algo que usted haya anhelado bastante, que usted haya querido, que haya ahorrado para alcanzarlo. Y usted lo tuvo y usted sintió la satisfacción de tenerlo. Pero ¿qué pasó en el tiempo? Ya resultó ¿qué? Otra cosa diferente. Compraste un carro nuevo, estabas contento con tu carro, pero ya después cuando lleva un tiempo ves otro que está mucho mejor y ya entonces ese que primeramente te había llenado de alegría y de felicidad, ya eso pasó a un segundo plano, pero ya quieres saciar un nuevo impulso con algo totalmente nuevo. Y pasa con las riquezas, pasa con nuestras emociones, pasa con nuestro corazón, pasa con el dinero, pasa con todas las cosas porque nuestro corazón no está complacido ni contento con nada. Solo hay una cosa que puede traer plenitud a nuestro corazón y es tener un encuentro con Jesús. Solo hay una cosa que puede saciar por completo la realidad del vacío de nuestro corazón. Por eso aquí vamos a encontrar una mujer supremamente necesitada, físicamente necesitada, aún sedienta, pero que se encontró no con cualquier persona, sino que ¿con quién se encontró? Con Jesús. Y eso va a cambiar la historia de esta persona. Esto va a cambiar la historia de esta mujer samaritana, que después de encontrarse allí con su realidad, con su vergüenza de reconocer que tenía 5 maridos, hace una pregunta a Jesús que nos habla también de los intereses de esta mujer. Dice, me parece que tú eres profeta. Y le hace una pregunta del lugar donde se debe adorar. Al parecer también era una mujer religiosa y lo muestra a través de esta pregunta que le interesaba dónde se adoraba a Dios. Y lo vamos a encontrar. Espéreme que se me perdió. Versículo 16. Léalo conmigo. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué respondió ella? No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta.
Y se va entonces a la pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Miren la pregunta de esta mujer. Nuestros padres, los padres de ella le enseñaron que en ese monte era el lugar donde se adoraba ¿a quién? Pero si recordamos la historia de la razón por la cual se divide Israel, ¿qué adoraban ellos en el monte? ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué puso en los montes? Se permeó toda una generación de una adoración incorrecta, de una adoración a dioses paganos. Entonces los padres de ella y de generación en generación le enseñaron que en ese monte se adoraba a Dios, pero el problema es que ellos no sabían que adoraban. Por eso cuando nosotros recibimos tradiciones, y esto lo he mencionado en muchas ocasiones, nosotros debemos ser muy conscientes de que no todas las tradiciones son dignas de conservar y practicar. Hay cosas que nosotros debemos cuestionar, debemos suspender y tenemos una acción nueva para nuestra familia y para heredar también a nuestros hijos. Hay cosas que son supremamente importantes y podemos conservar, pero no todas. Porque hay cosas que ni siquiera las conocemos, sabemos por qué las hacíamos, sabemos de dónde surgieron, cuáles son las motivaciones y debemos aprender a ser sabios y a desechar lo que no conviene, lo que no glorifica a Dios y empezar con prácticas totalmente nuevas y diferentes que verdaderamente le honren. Y esta mujer por medio de sus padres aprendió a orar, pero estaba buscando una religiosidad a través de unos dioses que no eran el verdadero Dios, que no era el Dios del pueblo de Israel. Y claramente, el que no sabe lo que adora, su corazón nunca se va a saciar. Esta mujer puede ser muy religiosa, puede tener muchas prácticas, puede ir muchas veces al monte, puede hacer sacrificios, pero el que no sabe lo que adora, su corazón aún va a seguir sin poder ser saciado. Y eso es lo que esta mujer tenía. Probablemente era una mujer religiosa también al mostrar su interés por la adoración. Pero lo más maravilloso está en la respuesta de Jesús. Y para mí es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento por el significado que tiene la respuesta de Jesús. Le dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Está diciendo, ni siquiera saben a quiénes están adorando, ni por qué esas prácticas, ni esos dioses que les enseñaron. Pero le dice también, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Recuerde que Roboam, el hijo de David, seguía con la promesa de parte de Dios de que los de Judá iban a recibir ese rey como parte de los descendientes, y Jesús estaba hablando justamente de esto. Y el versículo 23 dice, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Y aquí entonces, y quiero que leamos también el versículo 21, perdón que me lo salté. Y dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis ¿a quién? Y miren lo que Jesús está, el principio que Jesús está aquí enseñando. Porque ellos estaban conscientes de que se adoraba a Dios en el templo o en el arca y que se hacían los sacrificios y que había que ir a un lugar físico para adorar a Dios. Pero acá Jesús está diciendo, mira, ustedes no sabían lo que adoraban. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Pero ahora el lugar ya no es lo importante. El lugar ya no es lo importante, ya no va a ser significativo, ya no va a ser ni en el monte, que era lo incorrecto, ni en Jerusalén como legado de Dios, que allí estaba el templo donde se hacían los sacrificios, sino que ahora llegará el momento de la verdadera adoración a Dios. Y es porque sabemos que a través de Cristo y su obra, cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es que Dios nada más está aquí en la iglesia cuando estamos en la iglesia. Esa sería la gran mentira que podríamos decir. Porque Dios está ¿en dónde? En tu corazón. Dios está en tu corazón. Y donde tú estés, ahí está ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, cuide su templo. Dígale, y si no se bañó, limpie su templo también. Somos templo del Espíritu Santo. Y esto cambia porque en el Antiguo Testamento no era así. Inclusive el Espíritu de Dios descendía para tareas específicas, como para los jueces, como para los profetas, y daban la palabra.
Pero ahora el Señor Jesús nos está enseñando que gracias a Él, en Él, ya nosotros vamos a tener una forma diferente de adorar. Por eso yo en muchas ocasiones les he dicho, el lugar donde nosotros menos adoramos a Dios es cuando estamos aquí. Este es el lugar cuando menos adoramos a Dios. ¿Cómo así? Porque acá es muy fácil adorar a Dios. Aquí venimos, cantamos, recibimos la palabra de Dios, compartimos como hermanos y ya adoramos a Dios. Se los voy a colocar en un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar de una pareja de esposos y ese esposo todos los días le lleva serenata a su esposa. ¿Cuánto les gusta? Oiga lo que dijeron por ahí. Es que usted no me da serenata como hace. Pero escuche bien que no he terminado. Oiga, es que desde que se casó no le... Vamos a hacer un retiro de sanidad interior también. Y resulta entonces que todos los días da serenata. Pero ese mismo que le da serenata todos los días, maltrata verbalmente y físicamente a esa esposa. Yo creo que al hombre, yo no le pego. No le doy serenata, pero tampoco. La pregunta es, ¿ustedes creen que lo ama verdadero? ¿Hay amor verdadero allí? ¿Hay amor verdadero hacia ella? Y es exactamente lo que nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios. Aquí es muy fácil cantar y decir todas las cosas lindas que le podemos decir a Dios. Pero donde eso se vuelve real es cuando salimos por esa puerta. Porque podríamos cantarle cosas hermosas a Dios e ir a hacer todo lo contrario con nuestras vidas. Y estaríamos siendo el mismo ejemplo que les acabo de dar. Por más serenatas que pueda dar, si no es consecuente con una vida de respeto, de amor, de confianza, con una realidad como tal, entonces de nada servirían las miles de canciones y los miles de detalles que se podrían entregar, si no hay una realidad en acciones y en hechos. Y por eso a mí me encanta que la palabra que más se repite aquí es la palabra adoración, que en el griego viene de la palabra proskuneo, que significa rendición o postrarse. Ese es el significado de adorar. Y no tiene nada que ver con música, que a veces hemos encasillado la palabra adorar a Dios con música, e inclusive el marketing que hay en el mundo cristiano, entonces se habla de verdaderos adoradores para promover cantantes cristianos o para promover un artista, pero cuando vamos a las escrituras, la adoración no tiene nada que ver con cantar. ¿Adoramos a Dios cuando cantamos? Claro que sí. Estamos reconociendo su grandeza, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que significa para nosotros a través de cada una de las canciones. Pero no está relacionado a cantar, sino que está relacionado a la realidad de nuestro corazón por el significado de la palabra rendición y postrarse. Porque eso tiene un contexto bélico o un contexto de guerra. Y es que cuando hay dos poderes que se enfrentan, cuando hay dos poderes como tal que se enfrentan, ¿qué ocurre cuando uno de los dos dice que hay rendición? Cuando uno de los dos dice que hay rendición, en otras palabras, lo que está diciendo es que se somete a la voluntad del otro. Se somete, ya no va a seguir luchando, ya no va a seguir peleando, sino que está a merced de la decisión que tome el otro ejército o el otro poder en el cual estamos hablando. Y acá cuando hablamos de rendición o de postrarse, no necesariamente es de un acto físico, sino de un acto que se hace en nuestro corazón, de la rendición que nosotros tenemos delante de Dios, no de luchar contra Él, sino de someter nuestra vida por completo a Él. No de una lucha de poderes cuando hay un corazón endurecido que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino por el contrario, cuando permitimos que Dios tome el control de nuestro corazón porque estamos en una actitud de rendición. Y cuando hay esa rendición, se evidencia como tal. Llegará el tiempo de los verdaderos adoradores, de esa adoración de corazón. Y esos verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque no es solamente un tema de orar, de hacer devocionales, de aprender de la palabra de Dios. No es solamente un tema espiritual, sino un tema de realidad. De que lo que nosotros conocemos de Dios en nuestros corazones y esa verdadera rendición se haga verdad en nuestras vidas continuamente. Se haga verdad en nuestras actitudes, relaciones y lo que somos continuamente. Y lo que
más marca la historia de este texto como tal, es que esta mujer, esa mujer que tenía esa gran necesidad, esa mujer emocionalmente vacía, esa mujer insaciable, se iba a encontrar con aquel que tenía la respuesta para su vida. Esa mujer, aún con mala reputación, se iba a encontrar con aquel que iba a transformar verdaderamente su corazón. Porque al encontrar el verdadero motivo de adoración, al encontrar la verdadera plenitud en Cristo, ya no hay nada en esta tierra que pueda competir con Él. Nada en esta tierra que pueda competir con la plenitud que nosotros encontramos en Cristo, y es la actitud y la condición que Dios quiere para nosotros. Una rendición total de nuestro corazón para que podamos entender que en Cristo Jesús nosotros estamos totalmente completos y plenos. Que solamente en su presencia es suficiente para nosotros. Por eso las palabras de Jesús a esta mujer: si tú supieras con quién estás, si tú supieras a quién tienes delante, no estarías pidiendo agua, no estarías hablándome de si te doy agua o no, sino que estarías tú pidiéndome agua, agua viva que salta para vida eterna. Porque Jesús no estaba ofreciendo algo de momento, no era para saciar una sed de instante, no era algo circunstancial, sino que lo que Jesús entregaba era eterno y completo. Y yo creo que nosotros debemos ser totalmente conscientes de las necesidades que tenemos. Y no solamente de las necesidades, sino de lo que hemos hecho para cubrir esas necesidades. Porque en muchas ocasiones hemos tomado las decisiones equivocadas. Tenemos un corazón insaciable, pero estamos buscando en muchas ocasiones saciar nuestro corazón con cosas que no lo van a saciar. Con cosas que simplemente van a ser de momento, pero que después te van a seguir recordando que no son suficientes para la realidad de tu corazón. Quiero compartirles una última frase para ir finalizando. Sin la verdadera fuente de agua viva, estaremos eternamente sedientos. Y me gusta saber que esta mujer también era religiosa, porque no se trataba tampoco de rituales religiosos. Se trataba de un verdadero encuentro con Jesús. Y lo más hermoso es que Jesús sabía cuál era el propósito de este encuentro. Y miren, esta mujer, siendo samaritana, siendo mujer, que para esta época sabemos las implicaciones que tenía, tiene la oportunidad de ser la primera mujer que va a predicar acerca de Jesús. Y que su predicación genera una gran bonanza, como lo dice la Escritura, porque ellos estaban pasando por allí, pues iban para Galilea, pero fue tanta la cantidad de personas que quiso escuchar a Jesús por el anuncio de esta mujer, que se quedaron allí por varios días para atender toda la cantidad de personas que estaban también sedientas de Jesús. Y por eso debes tener muy claro que sin importar la reputación que hayas tenido, sin importar el pasado que hayas tenido, sin importar lo que haya acontecido en tu vida, si tienes un encuentro con Jesús, pues eres una vasija rota que va a ser formada por el alfarero, pero que tendrá un nuevo uso y un uso maravilloso en las manos de Dios. Y aquello por lo que eras conocido, aquella mala reputación ya no será la misma, sino que tendrás una vida nueva en Cristo Jesús, con unos frutos nuevos en Cristo Jesús. Eso fue lo que experimentó esta mujer. Y por eso me gusta que Jesús haya escogido la que nadie escogería. Porque eso era lo que hacía Jesús siempre. El instrumento más vil era el que Él utilizaba. El que nosotros jamás se nos hubiera pasado por la mente. Una mujer de mala reputación, samaritana, y aún donde ni siquiera las demás mujeres querían saber de ella, ni siquiera en la provincia tenía buenas relaciones, pero ahora esa mujer, esa misma mujer, se encuentra con Jesús y ahora tiene la oportunidad de tener una vida nueva, a tal punto que nos dice la palabra que allí donde estaba dejó su cántaro, dejó el agua, dejó todo lo que había ido a buscar y fue corriendo a anunciar que se había encontrado con el Cristo y que se había encontrado con el Mesías. Ya no le importó lo que iba a hacer, ya no le importó lo que iba a buscar, ya no le importó el agua física que iba a obtener,
sino que había conseguido algo más importante en su vida y algo que la iba a transformar. Por eso vamos ahora sí a la diapositiva anterior. Y yo quiero allí que por un momento, y para finalizar, yo quiero que por un momento cierres tus ojos. Pero no se vaya a dormir. Por un minutico cierres tus ojos. Y vas a pensar, y vas a ser muy sincero, no vas a escatimar esfuerzo en lo que vas a pensar. ¿Cuáles crees que son las necesidades que tienes? Pueden ser económicas, físicas, emocionales, espirituales. Piensa muy bien cuáles crees que son las necesidades que tienes. Y no solamente piensa en ellas, piensa en las alternativas que has buscado para saciar tus necesidades. Lo que quizá humanamente has intentado, las decisiones que has tomado, lo que has hecho para saciar tu corazón.